O que nos diga Anaya por qué está pensando en juzgarlo, de qué lo acusa y cuál va a ser el procedimiento que va a seguir. Eso sería muy interesante, porque no se trata nada más del discurso demagógico de estar repitiendo de que va a meter a la cárcel a Peña. A mí me gustaría saber cómo lo va a hacer. Aquí sí que me interesan los cómo. Que me diga si va a iniciar un proceso, de qué lo va a acusar, ¿sí? En qué instancia se va a presentar la denuncia y si procede jurídicamente. No cabe duda que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Y dice... ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque nunca se había atacado tanto a alguien como yo desde Madero. Sí, de Madero, Chester. De Pepe Madero cuando se limpió el beso de su fan. Malditos conservadores del acoso sexual. Ha de ser 13 de noviembre porque el regalo de cumpleaños que tanto había deseado el pequeño Andrés Manuel llegó directamente a las puertas de Palacio Nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación de 5 contra 6, declaró constitucional en la materia la consulta popular para, como lo redactaron los ministros, emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas de los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. ¿Qué? Ahora, ¿qué es esa madre? A ver. Un proceso de esclarecimiento no es ni de cerca un proceso judicial. Decisiones políticas de los años pasados por los actores políticos puede ser cualquier pinche cosa. Es decir, esto ya ni siquiera se trata de los pinches expresidentes. Es de cualquier pendejo que se haya involucrado en la política de México. Si usted cuidó casillas para Miguel Ángel Mancera en el 2012, yo en su lugar iría tramitando un amparo. Y los años pasados puede ser desde 1821, cuando este pedazo de tierra que divide a dos océanos se convirtió en una nación independiente, hasta hace un minuto cuando yo le dije, ¡Hora! ¿Qué es esa madre? Venimos de la rifa del avión presidencial, que no rifó el avión presidencial, del cual aún tenemos que hablar. Para aterrizar en la consulta para juzgar a los expresidentes, que no va a servir para juzgar a los expresidentes. A su puta madre, mejor no haga nada. Otra vez nos volvieron a dar conejo por liebre. Digo, no, era... Otra vez nos volvieron a dar conejo por liebre. No. Estás todo pendejo. A ver, ahora sí, a ver. Otra vez no. Pero no se me distraigan, porque a mi presidente le pueden adjudicar muchas ideas. La pensión para adultos mayores, el segundo piso del periférico, el coqueteo inocente en el refri y las chelas del Oxxo. Pero el origen de la consulta para juzgar a los expresidentes no proviene precisamente de una de sus ideas poco analizadas. Te propongo una consulta de varios temas. Sí. Consulta binaria. Sí. ¿Sí o no Andrés Manuel López Obrador debe asesorarse por las televisoras? ¿Sí o no Andrés Manuel debe perdonar a los corruptos? Sí. ¿Harías una consulta así? Sí, claro que sí. ¿Por qué no la redactamos aquí? No, ¿por qué no? La tercer consulta que vaya por ahí. Se podría, nada más que vamos a esperar a que yo llegue. Además, hago el compromiso Pero si contigo. ya hiciste dos antes. Vamos, a ver, haz un compromiso conmigo. Lo hago el compromiso Venga, contigo. a ver, específicame el compromiso conmigo. La primera pregunta es, ¿crees que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, deba tener un grupo asesor, ¿sí? Para consultarles sobre proyectos productivos, pedirles sus puntos de vista? ¿Sí? Primera o no? pregunta. Segunda pregunta. ¿Crees que Andrés Manuel, presidente de México, ¿sí? debe o no perdonar? No. A ver, fraseala tú. Bueno, es tu atribución, fraseala tú. Sí. Debe de promover que se juzgue, ¿sí? Para que haya justicia, ¿sí? Y no solo se persiga archivos expiatorios, ¿sí? Y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y de otros delitos a Carlos Salinas, ¿sí? A Zedillo,
a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Sí o no? Ándale. Bueno, nada más te pido una cosa. Solo una tercera pregunta. Sí. Solo una tercera pregunta. Espérate, a ver, espérate. Por favor. No, ya. Una tercera ya. A ver, A ver. ¿Crees que el presidente de la República debe promover o no una Guardia Nacional para México? Sí. Va. ¿Esa? ¿Tercera ¿Va? pregunta? Sí. ¿La pones a consulta? La acepto. ¡Ah, cabrón! Yo creo que el tabasqueño sí tiene corazón de niño, porque fue al mandado y se clavó el cambio. Cuando mamá Coco menciona por primera vez la idea de llevar a consulta el perdón, no el juicio, el perdón hacia los expresidentes, lo hace con el compromiso de acompañarlo de otras dos preguntas. Una es si el presidente debe recibir asesoría de los dueños de las televisoras y la otra es si se debe de conformar una Guardia Nacional. Preguntas que, como ustedes pueden adivinar, ya las mandó mucho a la chingada, porque a los asesores ya hasta los llevó a cenar con Donald Trump y la Guardia Nacional está tan conformada que ya nos están regalando las clásicas ejecuciones accidentales. Fue de alguna manera también, pues no un desgraciado, lamentable accidente. Sin querer, Carmen Aristegui le dio a López Obrador la sonaja perfecta para traer entretenidos a toda esta masa de voluntades muy diferentes unas de otras que podemos conocer como el obradorismo. Porque cada vez que aparece una nueva situación en la que este capítulo de la familia Peluche que llamamos gobierno tiene que mostrar resultados o responder cuestionamientos, mágicamente reaparece la idea de consultarle al pueblo bueno si tenemos que juzgar o no a los expresidentes. Vamos a preguntarle a la gente si quieren enjuiciar a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. Si se organizan los ciudadanos y obtienen la firma para que se lleve a cabo la consulta, pues se tendría que hacer. Hay que ver el número de firmas, pero sí hay esa vía para poder proceder en contra de los expresidentes. Cuando se trate de temas de interés general, que podamos participar todos los ciudadanos en las decisiones, como en este caso, si se enjuicia o no a los expresidentes. Ay, miren, yo no sé, pero creo que deberíamos juzgar a Andrés Manuel por dejar el Blue Balls más largo de la historia. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué decidió pasar de la retórica a la acción? O, como lo decía mi abuelita, de agarrarse las manos a mamarse el culo. ¿Qué? ¿A poco creían que lo inventó Bad Bunny? No, carnal. Vieja tradición de la familia. Sí. Nos enseñan con donitas. Nos compran donitas en La Esperanza y hasta que no la dejemos sin azúcar. Y otra. Y luego nos las traen de esas de Bimbo, de las escarchadas. No mames, horas ahí. Pero te vas con una técnica, carnal. Es muy fácil, porque desde que ganó las elecciones, el hombre pequeñito nunca había recibido un golpe tan fuerte, tan íntimo y tan personal. Después de que Latinus exhibió al más religioso de la familia López Obrador, recibiendo cientos de miles de pesos de quien hasta hace mes y medio iba a ser el encargado de la compra de medicinas del gobierno federal, pasaron de priorizar y matraquear el tema de la detención de Emilio Lozoya y su supuesta lista interminable de videoescándalos a contarnos lo prioritario que era que el pueblo bueno decidiera si tenemos que juzgar o no a los expresidentes. Y todo esto en un ridículo tan patético y deprimente que no se había visto en un programa matutino desde que existía Un Nuevo Día con César Costa y Rebeca de Alba. Bueno, todavía porque no sé por qué aplaudo, pero... César Costa con Rebeca en la mañana se presenta en Un Nuevo Día. Güey, si puedo recordar que esto existió, ¿creen que no voy a recordar a un político ensartándose solo? Ay, miren, yo ya lo sé. Para muchos de ustedes yo soy un pinche chayotero prianista palero del borolismo. Pero la extradición y denuncia de Emilio Lozoya, que acaparó la discusión en las mañaneras de agosto, dejó de existir después de que le sacaron un videoescándalo al carnal del presidente. Y hasta de licenciado se referían cuando hablaban del pinche corrupto de Kikín. A ver, lo bueno, este es el coraje del señor Calderón. Él lo compró y se lo dejó a
al licenciado Peña Nieto. Ay, no. Ha de ser bien feo que te vean en Televisión Nacional tragando tanto pinole. Andrés Manuel entendió que si seguía manoseando el tema de la corrupción en el sexenio de Peña Nieto, su discurso podría llevarse a su propio gobierno entre las patas, porque aún corre el riesgo de que le saquen los otros videos de David León, que igual que Torbe, aprovechaba que podía regalar dinero para grabarse haciendo cochinadas. Aquí te traigo 400. Entonces, se la voy a descontar. Sí, te voy a deber 30 porque no me alcanzó. Ya no te alcanzó. Es así como abandonó el discurso de juzgar la corrupción del pasado para querer juzgar todo el pasado. Como él ya lo ha dicho, lo que le interesa es llevar a juicio al régimen. Ya nada de chivos expiatorios. Y yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal. El problema es que ya estaba terminando agosto y solo tenían del 1 al 15 de septiembre para presentar el proyecto de la consulta ciudadana, proyecto que se podía hacer a través de una petición ciudadana juntando 1.800.000 firmas con 1/3 de la Cámara de Senadores o así, ya de último recurso, con una petición directa del presidente. ¿Ustedes cuál creen que fue la buena? Como sea, ahí estaba la petición y aún más importante, la pregunta con la que querían consultar a las personas sobre algo que ya deberían haber hecho, porque resulta que es su trabajo. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Para comprender este análisis debes de asimilar que tú no puedes jugar con Andrés Manuel bajo las reglas en las que jugamos todos, porque siempre vas a salir perdiendo. Él juega desde su propia visión de lo que es justo y lo que es indebido. Es por eso que con los brazos cruzados puede impulsar algo que antes señaló como una estrategia electorera. Ahora Anaya dice que no solo va por Peña Nieto, también por Calderón y por el tema de la Estela de Luz, dice Ricardo Anaya. Pues yo creo que está tratando de engañar a la gente porque no hay marco legal. Lo primero que se tiene que hacer es modificar el 108 constitucional para poder juzgar al presidente en funciones por corrupción. Si eso no está resuelto, es pura demagogia, ganas de tener votos o de obtener votos, mintiéndole a la gente, tratando de aprovechar de que como hay mucha inconformidad en contra de los presidentes, pues pensando que así va a sacar raja. Ah, ¿siguen aquí? Nota al pie, no es necesario cambiar ninguna ley para meter a la cárcel a alguien que ya no es presidente. La pregunta que propuso para hacer la consulta ciudadana, primero, no dice de qué delito se les va a acusar. Tampoco aclara si a todos los expresidentes se les va a acusar de lo mismo. Y peor que todo lo anterior, es que al poner los nombres de los expresidentes, se está haciendo una afirmación implícita de que son culpables sin haberles hecho una investigación. Pero el factor que más nos debería preocupar es que si las autoridades competentes están esperando a que las personas les pidan que investiguen y castiguen los supuestos delitos, quiere decir que en 2 años no han hecho su cabrona responsabilidad. Y eso se llama obstrucción de la justicia. Y tanto a ustedes como a mí, no nos puede valer más verga que todos estos culeros sientan feo cuando los señalan en la calle. Pero si llegan a juicio, pueden utilizar esto
porque se está violando la presunción de inocencia. Y en cuestión de 3 patadas podrían librar cualquier castigo simplemente porque el gobierno federal deliberadamente está dañando el debido proceso. ¿No entendiste? No te preocupes. Hay 2 millones de personas que firmaron una petición que no tienen una puta idea de lo que estoy hablando. Es muy sencillo. Bajo las leyes mexicanas, el Estado no te puede señalar culpable de algo y después averiguar de qué. Tampoco responsabilizarte de un delito y después averiguar si es cierto. No importa si tu corazón te dice que Calderón es un pinche asesino, o que Salinas es un cabrón corrupto, o que Peña Nieto debería ir a la cárcel por bailar tan culero. Le corresponde a la fiscalía investigar los delitos y después llevar a la cárcel a los que resulten responsables. Es lo que ya les había dicho. Esta consulta, con esta pregunta así de redactada, es lo que estaban pidiendo estos cabrones para poder librarla con el mero argumento de fallas en el debido proceso. Y miren, tampoco es que me preocupe mucho la pinche tranquilidad de los últimos 5 presidentes, pero al hacer esto una consulta, abres la alternativa de que no se juzgue y no se castigue los delitos. Esto quiere decir que estás creando la posibilidad de que las víctimas no reciban justicia. No solo estás poniendo en consulta los derechos de los imputados, también los derechos de las víctimas. Pero, como ya les dije, tú no puedes jugar con López Obrador en el plano de las leyes, porque como él siente que es moralmente superior a todos los demás, cree que en su criterio recae la decisión de qué es incorrecto y qué es correcto. Es por eso que casi nunca nadie puede ganarle un argumento, porque casi nunca nadie intenta hacerlo desde su propio juego. Hasta el día de hoy, en el que a mí me dicen Muñe, va a proponer una nueva consulta. ¿Está usted de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y a los procedimientos aplicables, investiguen y en caso de ser necesario, saquen el puercoespín que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en el ano? Primero, bajo las mismas reglas de Tato Obrador, yo no estoy acusando a nadie de nada. Yo lo que estoy proponiendo es que el pueblo decida si las autoridades deben de investigar si el presidente está maltratando animales metiéndolos en su cavidad anal. Ok, sí. Tal vez la pregunta sugiere que un bonito puercoespín vive arrimado a la próstata del presidente, pero bajo el estándar que dejó Andrés Manuel, mencionar su nombre no viola su derecho a la presunción de inocencia, simplemente porque esto puede ser de interés nacional y porque una vez que las personas decidan, todo se va a realizar conforme a derecho. De que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección. No es así, por cuanto la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilitar, en su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso. Según las leyes mexicanas, si yo sé que el presidente se está metiendo un puercoespín en el ano, debería levantar una denuncia y presentar pruebas. Pero no voy a levantar una denuncia y no tengo pruebas de lo que estoy diciendo, simplemente porque en la 4T lo único que necesito es suponer que es cierto. ¿Chatarra llevaron el visto bueno de Peña, presidente? Pues yo creo que tuvo que haber una autorización arriba, ¿sí? Y también el que las vendió, ¿sí? Seguramente tuvo un buen padrino. O sea, tanto el que las vendió como el que las compró. Pero si entonces usted estuvo enterado, ¿por qué no denunciarlo, presidente? Arriba. Eso que lo resuelva la Fiscalía. Pero su gobierno tiene elementos. No tenemos elementos nosotros. Acaba de decir usted que suponemos de que todas esas operaciones
llevan el visto bueno del presidente. Entonces, yo sin elementos, puedo suponer que el tabasqueño aloja un precioso Hystrix cristata en la proximidad de su colon simplemente porque se me hace muy raro que sea el único que nunca se sienta en las mañaneras y que aparte utilice un pantalón lo suficientemente holgado para que un animal exótico agonice allá adentro sin que nadie se dé cuenta. ¡Ja! Creyeron que no lo iba a notar, cabrones. ¡Ja! Sí es evidente. Y claro está que mi pregunta pone a consulta popular la restricción de derechos humanos, lo cual va en contra de las leyes que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por eso que me cobijo en la máxima del gobierno de la Cuarta Transformación. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. No, ni madres, la verdadera máxima de la Cuarta Transformación. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho. La ley establece que mi pregunta viola el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la dignidad. Pero a mí me vale verga, porque en el bendito régimen de la transformación me han dejado claro que lo que diga la Constitución es una embarrada de mierda si yo considero que es injusto. Y no hay nada que se me haga más injusto que ese pobre puercoespín siga viviendo en el ano del presidente y no le permitan al pueblo decidir democráticamente qué es lo que vamos a hacer con él. No mames, ya se le puse nombre. Se llama Lauro. Todo lo que acabo de plantear es una completa pendejada, ¿verdad? Pues es la lógica que utilizó su presidente para formular una pregunta. En los últimos 30 años se han cometido los más inconcebibles delitos al amparo del poder. Si usted supiera todas las chingaderas que han sucedido en este país con la anuencia del poder político, necesitaría dejar la luz prendida para poder dormir por las noches. Y todo esto sucedió porque se les permitió a los políticos utilizar la ley a modo o simplemente pasársela por los huevos. Entonces, querer castigar al régimen anterior haciendo lo mismo que hacían ellos, convierte a lo que debería ser justicia en venganza. Y el hecho de que esto se realice en una consulta ciudadana genera la falsa sensación de que, como lo dijo el presidente, el verdugo sea el pueblo y no él. Lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo. Es así que los que justificadamente están enojados con los gobiernos anteriores tienen esta pendeja idea de que su voto va a servir para llevar a los expresidentes a la cárcel, cuando la verdad es que el presidente por el que votamos, muchos de los que seguimos enojados desde el principio hasta hace unos días, ha defendido que no se debe juzgar a los expresidentes, como si estuviera entre sus capacidades decidir si se debe aplicar la ley. Asombro el que usted dijera esto del borrón y cuenta nueva. Sí, porque si queremos acabar con la corrupción, ¿sí? Si ese es el propósito, pues no debemos, ¿sí?, de quedarnos empantanados en el conflicto, ¿sí? Por eso es el punto final. O sea, si nos metemos, ¿sí?, a un asunto que signifique juzgar, abrir expedientes para ser justos, que además yo soy así y honesto, tenemos que empezar con los de arriba. Claro. ¿Sí? ¿Qué me dice de Odebrecht, por ejemplo? Sí, ¿no? por Los eso. de mero arriba. Sí, pero arriba los presidentes. Sí, ¿usted mencionó alguna vez que Peña Nieto había recibido dinero de Odebrecht en su campaña? Sí, recibió, pues ahí está bien recibió arriba. dinero. Bueno, para su campaña. Pero tendríamos que empezar con Salinas, porque esto no es... Pues empecemos. Sí. Y miren, hasta es innecesario discutirlo. Por lo menos 4 de los 5 expresidentes que quieren llevar a juicio son unos culeros hijos de la chingada que nadie quiere en este país. Pero no estamos buscando al rey feo. Esto no es un concurso de popularidad. No vamos a decidir si liberamos a Jesús o a Barrabás. Tenemos que construir una nación en la que todos estemos protegidos bajo las mismas reglas. Si esta nación
comete la pendejada de dejar el precedente de que podemos meter a alguien a la cárcel por mayoría de votos, todos vamos a estar expuestos a la voluntad del régimen, lo cual es el problema del que queríamos salir. Ahora, dirán lo que quieran, pero mi presidente no es ningún pendejo. No. La estrategia de la consulta tiene un objetivo y la estrategia de la pregunta de la consulta tiene otro muy diferente. Porque a diferencia de las otras 3 consultas que ya organizó el movimiento de la 4T, casualmente esta es la primera en la que decidieron esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera si era constitucional o no. Si lo solicita el ciudadano con sus firmas, ya no pasa aprobación al Congreso, sino va directo a la Suprema Corte de Justicia para ver si es constitucional la consulta. Si la Corte decide que es constitucional la consulta, va ya al INE. ¿De cuándo acá el presidente espera que alguien le diga si puede hacer algo? El ministro Luis María Aguilar presentó un proyecto de inconstitucionalidad sobre la consulta que promovía el gobierno federal. En este estableció lo que yo ya les dije: viola el debido proceso, la presunción de inocencia, promueve la restricción de derechos humanos tanto de los señalados como de las víctimas, aparte de resaltar que si alguna autoridad sabe de algún delito, le corresponde denunciarlo y a la fiscalía investigarlo. Este era gol cantado. Tanto la consulta como la pregunta son claramente inconstitucionales. Pero si algo nos ha dejado claro la ley de Murphy, es que si algo puede salir mal, saldrá en México. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en el sentido de que la materia de la consulta es constitucional. Como diría un viejo marihuano, en la política no hay sorpresas, hay sorprendidos. La decisión de la Suprema Corte hizo que se le reventara una hernia a más de uno, y entre ellos me incluyo yo, porque a primera vista la decisión parece un patético sometimiento del Poder Judicial no hacia el Ejecutivo, hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador. Pero como se los dije antes, para entender este análisis tenemos que jugar bajo las reglas de Andrés Manuel. El presidente y su consejero jurídico sabían perfectamente que la consulta y la redacción de la pregunta eran completamente inconstitucionales. Y esa era la intención. La lectura que yo le puedo dar es que desde Presidencia buscaban que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echara para atrás el proyecto para así poder deslindarse de dejar impunes a los gobiernos anteriores y que el enojo que eso provocara se lo pudieran colgar a los ministros para así poder presionarlos con cualquier otra pinche cosa que se les ocurriera. Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta, pues tendríamos que plantearnos 2 cosas. Una, ¿para qué está ese artículo en la Constitución? Es una simulación, es letra muerta. Y olvidarnos de eso. No, sí diríamos eso, desde luego, pero yo tengo la responsabilidad de buscar que en México, porque fue mi compromiso, se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, todo lo que tiene que ver con la democracia participativa. Y de inmediato estaría enviando una reforma, una iniciativa de reforma al 35, para que no se cancele esta posibilidad. Entonces, ¿vamos a seguir con lo mismo? Yo me deslindo y que cada poder asuma su responsabilidad.
Y en este caso va a ser el Poder Judicial. A ver, ni lo duden. Los 6 ministros que votaron a favor de la consulta sí la cagaron, porque dejaron de actuar siguiendo las leyes. Son unos pocos huevos por no defender el documento que nos permite vivir como sociedad. Pero entiendo que para darle vuelta a Andrés Manuel, tienes que hacerlo en su propio juego político. No por nada al día siguiente traía cara como si se le hubiera metido un puercoespín a los calzones. Bueno, pues terminamos la semana y la noticia importante es de que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para decidir si se inician procesos garantizando derechos humanos en contra de los expresidentes de la República. Esa fue la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia. Se aprobó que se lleve a cabo esta consulta. Es evidente que allá sabes quién le erizaba el cuero y le provocaba erecciones pensar en todas las posibilidades que le ofrecía que declararan anticonstitucional su consulta. Pero ahora que le han dado lo que tanto había pedido, ya se metió en un pedote. Porque después de que las personas voten a favor, el único impedimento político para investigar y castigar a los corruptos va a ser el mismo señor que desde que inició su gobierno no ha querido investigar y castigar a los corruptos. Desde antes de que iniciara la administración del abuelito favorito de los abuelitos, existen las pruebas y los testimonios suficientes para juzgar no solo a los expresidentes, sino a todo el círculo cercano que permitió desfalcos, fraudes, sobornos, violaciones a los derechos humanos, contubernio con el crimen organizado y hasta redes de compra de voto. Pero Andrés Manuel no los quiere ver en la cárcel, porque como ya se los he dicho en este video y en otros anteriores, él juega en el terreno de lo político y no en el terreno de lo legal. Tener libres a Peña Nieto, Osorio Chong y Luis Videgaray le permite seguir chantajeando al PRI para que su bancada vote a favor de cualquier cosa que se le ocurra en una mañanera. Y evita que le saquen mal ideas a su carnal. López Obrador de pendejo querría a Calderón en la cárcel, porque es como el perro que le cuida 5 puertas. Es un enemigo en común en el que todos sus simpatizantes pueden descargar su coraje. Es alguien que divide a la oposición. Es un personaje que ahuyenta a personas que están en desacuerdo con el gobierno, pero que no quieren verse relacionados con la ideología calderonista. Y que por más que pudiese revalorizar su figura política, ya no puede contender por la presidencia de este país. A ver, tranquilos todos. Yo sé que el rompecabezas parece muy difícil porque todas las piezas son del mismo color, pero ahí les va. Desde que inició el gobierno de la Cuarta Transformación, pudimos ver que se guardarían las cartas de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para cuando llegaran los días lluviosos, porque cualquier delito que haya cometido Salinas, Zedillo y Fox ya prescribieron. Legalmente no se les puede perseguir por cualquier cosa que hayan hecho en ese momento. Ahora, el problema es que los días lluviosos resultaron ser un puto huracán en medio del océano Atlántico mientras navegábamos en una cabrona chalupa. Ahora que estamos en medio de una pandemia, una crisis económica y con señalamientos de corrupción al círculo cercano del presidente, es el momento de utilizar esas cartas, pero políticamente no le sirve ni le conviene mandar a la cárcel a Enrique Peña Nieto o a Felipe Calderón. Es por eso que he hecho hasta lo imposible para que sea el Poder Judicial el que se anteponga a su consulta. Promovió un plebiscito que pone a consulta la vigencia de los derechos humanos, que viola la presunción de inocencia, que en caso de haber un juicio dañaría el debido proceso. Todos los elementos necesarios para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tuviera otra alternativa más que tirar el proyecto y así dejar el antecedente histórico de que son los jueces
los que no quieren juzgar a los corruptos. Entonces, una vez que hayan declarado inconstitucional su propuesta, podría lanzarse a promover una nueva reforma a la Constitución, hacer otra consulta patito que quede en manos de su gente sin la vigilancia del INE. Y en el momento que llegara el reclamo porque los presidentes no han terminado en la cárcel, pueden sacarse el antecedente histórico y decirnos que todo este tiempo los que no han querido castigar a los corruptos son los jueces. Deberíamos hacer una reforma al Poder Judicial, ¿no, bro? Y que cada poder asuma su responsabilidad. Y en este caso va a ser el Poder Judicial. Y no soy ningún pendejo. Yo sé perfectamente que hay muchos ministros que son pro 4T, si no es que hasta obradoristas. Pero en esta ocasión no estábamos viendo una batalla por lo legal. No les estaban pidiendo un permiso. Lo que vivimos fue un reto entre poderes. Y por lo que se puede ver, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendió que lo peor que podía hacer era presentar la oposición a alguien tan empoderado, porque lo único que iban a provocar era que se victimizara y con ello legitimizara sus reclamos. Es por eso que le regalaron lo que tanto pidió, pero que no quería: la completa responsabilidad política de que los expresidentes terminen en la cárcel. Así lo hizo con el aeropuerto, la refinería de Dos Bocas, el avión presidencial, el Tren Maya, los fideicomisos. En estas y muchas otras situaciones, victimizó al pueblo para poder victimizarse a sí mismo y con ello justificar cualquier tipo de acción, por más ilegal que fuera. Pero ahora que nadie le ha puesto resistencia, cayó en su propia trampa, porque después de que suceda la consulta, los únicos que quedarán con la presión y la responsabilidad de meter a la cárcel a los expresidentes será él y el fiscal Hertz Manero. Y si eso no sucede, bajo la mirada del pueblo bueno, el gobierno de la 4T será el culpable de haberlos protegido. López Obrador deliberadamente quiso utilizar la ignorancia que sufren muchas personas para hacerles creer que se puede investigar y castigar a alguien a través de una consulta popular. Y la jugada maestra de la Suprema Corte es que utilizaron esa misma ignorancia para hacerle creer a las personas que a partir de este momento el tabasqueño no tiene impedimento para meter a los expresidentes a la cárcel. Afuera de la corte, simpatizantes de Morena y del presidente López Obrador celebraron la decisión. Tal vez la pinche consulta esa sí les sirva para mantener a los mexicanos enojados con el pasado, pero si se gastan 8,000 millones de pesos para que las personas decidan algo que las autoridades tienen que hacer por obligación y no terminan en la cárcel Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el tigre se le podría ir encima al que se cree dueño del circo. Porque siguiendo la mejor analogía que nos ha regalado el presidente, ni modo que no le des de comer a tus mascotas. Mejor enséñales a pescar. Enséñalos a pescar. ¿Y dónde van a pescar? Si no hay agua, si no hay río, si no hay arroyo y si no hay pescado. Que así se le dice a un animalito que se tiene como mascota. Oye, se le dice a un perrito, a cualquier animalito, vete a buscar tus alimentos. No, el dueño, el que quiere ese animal, lo protege y le da de comer. ¿Por qué a los seres humanos no? Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que han apoyado el nuevo proyecto que es el podcast Maldita Sea con A Mí Me Dicen Muñe. Estoy muy agradecido por todos sus comentarios, por todo su hate, por todo su odio, por todo. Nada más por haberlo visto ya. Muchísimas gracias. Ya sé que íbamos a hablar sobre la rifa del avión, los resultados, dónde está el dinero. Una joya, Ya está escrito ese video, pero teníamos que hablar de este tema. Este tema urgía. Ustedes y yo sabemos que este tema urgía y no lo podíamos dejar pasar así. Entonces, tranquilos, vamos a hablar de la rifa del avión. Es importante. ¿Dónde está el dinero?
ya está escrito. Próxima semana nos vemos mentando madres también. Ahora sí, espero que los muerda un carro y los atropelle un perro. Yo soy Muñe. Los quiero. Nos vemos.